Walking down the lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall, echoes of your distant call. Stars that El nieto del presidente de un importante grupo empresarial llamado Cantemo regresaba a su país luego de algunos años en el extranjero para ocupar el cargo de su abuelo como presidente. Tenía planeado reestructurar la compañía comenzando por despedir a un alto ejecutivo. En eso, su abuelo interviene oponiéndose por completo a sus planes. Llegan a un acuerdo, el cual consistía en que si él se casaba formando una familia, obtendría el control total de la empresa, puesto que el más grande deseo del abuelo era que su nieto agrandara la familia. Aun cuando le parecía innecesario, él acepta con la idea de obtener el control absoluto de la empresa. De esta manera, el anciano agenda citas con varias herederas de importantes compañías. Una de ellas es Yeonsu, quien, muy cansada de que su padre la obligue a asistir a estas citas a ciegas, le pide ayuda a su mejor amiga Chin-Hari, quien es una joven de buen corazón, confiable y muy trabajadora. Además de ayudar a su familia con su restaurante, labora en la empresa de Cantemo. Luego de suplicarle hacerse pasar por ella en la cita, le ofrece una cantidad considerable de dinero, convenciéndola de aceptar, sin saber ninguna de las dos que se trataba del presidente de la compañía donde trabajaba. El plan consistía en comportarse nefastamente para que el hombre en cuestión la rechazara de inmediato, pero no contaban con que él había decidido elegir a la primera chica que conociera para no perder tiempo. En eso, Chin-Hari descubre que él es su jefe, así que hace todo lo posible para desagradarle por completo y liberarse rápidamente de esa situación. Pero contrario a lo que esperaban, a este le resultó interesante lo directa y sincera que fue. Luego de la cita, ella se marcha rápidamente pensando que había tenido éxito en ahuyentarlo con su comportamiento. Aunque él reconoce que ella es muy particular, decide continuar con su plan de casarse con esta lo más pronto posible. Chin-Hari se reúne con su amiga contándole todo, segura de haber logrado su cometido. Ahora le tocaba evitar conseguírselo en la empresa para no ser descubierta. Más adelante, él llama a la amiga pidiéndole reunirse nuevamente, así que a Chin-Hari no le quedó otra opción más que volver a suplantar a su amiga. Al verse, este le comunica que procedería a preparar la boda, cosa que ésta rechaza de inmediato, dejándole claro que no se casará con él. La situación en el trabajo cada vez era más difícil, pues casi es descubierta en varias oportunidades. Además, él se fija en ella como empleada debido a un proyecto en el que estaba trabajando. Por esos días, Yeonsu conoce al secretario de Cantemo, quedando totalmente enamorada, pues le pareció muy guapo. Casualmente, se vuelven a encontrar pues chocan sus autos. Ella le da su tarjeta de contacto. Al leerla, descubre que ella era la heredera con la que supuestamente su jefe había estado saliendo, así que habla con esta, enterándose del engaño, lo que lo enfada notablemente, solicitando reunirse una vez más con Chin-Hari, quien va a verlo. Muy apenada, se disculpa sinceramente contándole todo para que la perdone, pero como venganza, la obliga a contestar sus llamadas cada vez que reciba una, y ella le da un nombre falso para que no la descubra en el trabajo. Como consecuencia, cancela sus planes de boda, así que el abuelo vuelve a organizarle varias citas a ciegas, las cuales resultan fatales para Cantemo, a quien no le gusta ninguna de las posibles candidatas. Al ver que las rechaza a todas, el anciano se pone intenso diciéndole que entonces vería a varias chicas por día, cosa que no le gusta para nada, así que le comenta a su abuelo que había cancelado el matrimonio porque regresó con su exnovia, con la cual había terminado hace un tiempo, cosa que era mentira.
por lo que le propone a Chin-Hari iniciar una relación falsa, con lo que ella no estaba de acuerdo inicialmente, pero este le ofrece una gran suma de dinero y termina aceptando, firmando el contrato correspondiente. Una vez cerrado dicho trato, la lleva a conocer al abuelo, a quien le cae muy bien, resultando todo perfecto, pero ella verdaderamente estaba enamorada de un amigo chef desde hace mucho tiempo, hasta lo había ayudado a conseguir trabajo en la empresa con la esperanza de conquistarlo. En eso se entera de que este había regresado con su exnovia, cosa que la entristece profundamente. El día que conoció al abuelo, tenía entradas para un concierto al cual asistiría con su amigo, pero termina yendo con su jefe. Una vez allí, este percibe su tristeza, conociéndola un poco más, se da cuenta de que ella no era ninguna estafadora y Chin-Hari nota que él no es tan frío como aparenta. De esta manera, él comienza a desarrollar sentimientos por ella al estar uno muy cerca del otro. Un día, Chin-Hari olvida su cartera. Él se da cuenta y por curiosidad ve su identificación, descubriendo que ella era su empleada. Como lo volvió a engañar, se molesta demasiado y por eso comienza a tratarla duramente, asignándole mucho trabajo. Hasta la pone en aprietos al nombrarla invitada especial en un evento de la compañía, puesto que no solo se ausentaría del trabajo, sino que también sería reconocida por sus compañeros, por lo que hace lo posible para evadir ese compromiso. Pero como recibe un premio por parte de la compañía, estaba obligada a ir al trabajo ese día. Sintiéndose acorralada sin saber qué hacer, sale con sus compañeros de trabajo, tomando unas copas de más. Una vez bajo los efectos del alcohol, decide llamarlo y como éste la escucha en ese estado, va enseguida a buscarla. Al verlo, ella sujeta su rostro, incrédula de su presencia. Le confiesa que desde hace mucho tiempo había querido decirle que en realidad era su empleada. Este percibe su sinceridad y lo mal que se sentía por haberle mentido. Al regresar a su casa, se cuestiona a sí mismo por molestarse tanto al ser engañado por ella y porque se tomó la molestia de ir a buscarla incapaz de reconocer sus sentimientos. Así que decide finalizar su relación falsa, cancelando su contrato, cosa que la sorprende y alegra profundamente, quitándose ese peso de encima. Como él pensaba que se sentía así por pasar tanto tiempo con ella, intenta olvidarla, poniendo distancia entre ellos, yéndose de viaje de negocios. Aún así, no dejaba de pensar en ella, viéndola en todas partes. Mientras tanto, el abuelo se comunica con ella, invitándola a cenar. Aun cuando ya no estaba obligada a seguir fingiendo ser la novia de su nieto, termina aceptando, pues el anciano no estaba al tanto de la verdad. Cuando él regresa de viaje, recibe una llamada de su secretario, quien le informa que necesitaba la ayuda de Chin-Hari, pues en los videos que grabó un acosador de Junsu también aparecía ella. Entonces, este le pide a ella acompañarlo hasta la comisaría, llamándola por su nombre. Esta se sorprende disimulando, pero él le informa que sabe quién es ella realmente y se la lleva. Una vez en la jefatura de policía, le dicen que como el acosador mientras era perseguido se deshizo de la evidencia y nada más quedaba un video corto que no probaba nada, solamente sería multado, cosa que las indigna pues era totalmente injusto. Cantemu interviene presionando al hombre, amenazándolo con dejarlo sin trabajo para que confiese la verdad ante la ley. Al ver cómo reaccionó en esa situación, cae en cuenta que verdaderamente siente algo por Chin-Hari, quien muy apenada no quería verlo, ya que pensaba que como él había descubierto su engaño, la iba a despedir, cuando en realidad era todo lo contrario, pues este deseaba tenerla a su lado. Hasta la invita a un viaje de negocios, siendo prácticamente una cita. Una vez allí, ella se comporta a la defensiva, pero a medida que van compartiendo, se van acercando cada vez más. Él percibe que ella es la misma persona espontánea y alegre que le gustó desde el principio, cosa que le agrada. Al anochecer, de regreso al hotel, comienza a llover fuertemente. De inmediato, él se siente muy mal, pues quedó traumatizado con un accidente que tuvo en el pasado, un día lluvioso, donde fallecieron sus padres. Aunque no fue su culpa,
culpa, él se siente culpable. Entonces, para que ella no lo vea así y no corra ningún riesgo con él, le pide que se baje del auto, cosa que la enfada, pero recuerda que escuchó alguna vez que él odiaba la lluvia, por lo que justifica su comportamiento. Al llegar al hospedaje, se consiguen con unas amigas de ella, entre las cuales se encontraba la novia del amigo chef, quien al enterarse de que la pareja de Chin-Hari es el presidente de la empresa, se lo cuenta a su novio chef, cosa que le incomoda profundamente a este, poniéndolo celoso. Al día siguiente, Kang-tae-moo, para ayudarla a cerrarle la boca a esas supuestas amigas, lleva a todos de paseo en su lujoso bote, donde el chef, demostrando estar celoso, lo cuestiona fuertemente. Luego Chin-Hari se comienza a sentir mal y muy atento, este la lleva al hospital. Una vez allí, ella se disculpa por tener que fingir ser su novio y por hacerlo perder el tiempo, a lo que este le responde confesándole sus sentimientos sinceramente, cosa que a ella le sorprende y sin saber qué hacer, le pide un tiempo para pensarlo. Por su parte, la amiga, luego de varios encuentros con el secretario, a quien igualmente ella le gustaba desde el comienzo, inician una apasionada relación romántica. Mientras tanto, pasados unos días, Kang-tae-moo va a verla para saber su respuesta, pero ella no estaba segura, ya que los dos pertenecen a mundos totalmente diferentes, así que lo rechaza. Este le responde que podría aceptar su rechazo si fuera porque no le gusta, pero si lo hace por el que dirán, no estaba dispuesto a aceptarlo. Ella no puede resistirse más y termina besándolo, demostrándole lo mucho que le gusta. En eso reacciona apartándolo, le dice que lo olvide pues fue un impulso y se marcha. Pero como este no estaba dispuesto a rendirse, se mantiene a su lado haciéndole ver que ella también deseaba tener algo con él. Más adelante, el padre de Chin-Hari es hospitalizado y su familia le pide al amigo chef que los ayude con el restaurante. Este entra en la habitación de ella, consiguiendo casualmente el contrato del noviazgo falso, llegando a la conclusión de que Kang-tae-moo estaba utilizándola, así que muy molesto cuando los ve, lo golpea directamente. En eso, Chin-Hari lo separa calmando la situación. Luego conversa a solas con su amigo, quien indignado le pregunta por qué no se lo contó antes, a lo que ella, un poco molesta, le responde que no tiene por qué contarle sus cosas personales. Este le dice que se dé cuenta de que la estaba usando, le responde que no es cierto y que mejor atienda sus asuntos y que se disculpe con Kang-tae-moo. Igualmente, ella deseaba disculparse con su amado, pero como este no le contestaba, asume que estaba molesto. Por esos días, surge el rumor de que el presidente tendría una cita con una heredera importante. Al enterarse de esto, ella se pone muy celosa, aceptando sus sentimientos, así que lo llama para decirle que no salga con esa chica. A lo que él le responde que no tenía ninguna intención de salir con otra persona. Se reúnen y finalmente comienzan una relación romántica besándose apasionadamente. Deciden mantener oculta su relación en el trabajo, aprovechando cada momento a solas para demostrarse lo mucho que se aman. Igualmente, tampoco podían decírselo al abuelo, puesto que aparte de salir con una empleada, es la chica que los engañó desde el principio y este tenía ciertas diferencias con Chin-Hari por algunas cosas que pasaron en la empresa. Tiempo después, se sentían muy mal por ocultar su relación, pero les tocó continuar haciéndolo puesto que no tenían otra opción. Un día comienza a llover fuertemente. Chin-Hari intentó distraerlo para evitar que se manifestara su trauma. Entonces, él se da cuenta de que ella estaba al tanto de eso. Quería contarle lo ocurrido con sus propias palabras, pero ella le dice que no tenía por qué hacerlo hasta que se sienta preparado, siendo muy comprensiva. Por su parte, el abuelo descubre el engaño de Chin-Hari, por lo que conversa con ella pidiéndole que termine con su nieto, no solo por el engaño,
matrimonio, sino porque le traería problemas en la empresa. En eso, Cantemu se entera de dicha reunión, por lo que de inmediato va hacia el lugar, pero en el trayecto sufre un accidente. Angustiado, el abuelo se dirige al hospital y aunque le prohibió ir a verlo, ella se aparece. Afortunadamente, el accidente fue leve, por lo que Chinharí decide marcharse. Su amado la detiene pidiéndole quedarse a su lado, dejándole claro formalmente que ella es su novia. Entonces al abuelo no le queda más remedio que dejarlos tranquilos en ese momento. Finalmente, Cantemu le cuenta a su amada cómo siempre se culpó por el fallecimiento de sus padres. Pensó que no merecía ser feliz, por lo que jamás se preocupó por conseguir un amor verdadero. Ella le dice que no piense eso, puesto que lo que más alegraría a sus padres es que él sea muy feliz, y lo abraza cariñosamente. Todo parecía ir muy bien, pero la novia del amigo chef, muy celosa, decide publicar una foto del presidente junto a Chinharí, mencionando que ésta salía con 2 hombres, destruyendo su reputación. Entonces el abuelo planea enviar a su nieto al extranjero y a Chinharí directamente despedirla, haciéndola renunciar. A lo que ella se defiende diciéndole que una cosa era salir con su nieto y otra muy distinta era su trabajo, por lo que renunciar sería totalmente injusto, y muy molesta se marcha, vagando sola por las calles, sin nadie que supiera su paradero. Cantemu se entera de esto y conversa con su abuelo, haciéndole saber que estaba dispuesto a renunciar a su cargo con tal de estar junto a su amada. Luego va a buscarla, finalmente la consigue, diciéndose lo mucho que se aman. Terminan pasando una romántica noche juntos, entregándose el uno al otro apasionadamente. Más adelante, los padres de ella se enteran de su noviazgo, preocupándose un poco de que menospreciaran a su hija. Aún así, lo aceptan. Los dos regresan al trabajo tomando fuerzas para afrontar las críticas, ya que no hicieron nada malo. El abuelo finge estar muy enfermo, intentando separarlos. Ellos descubren esto y Chinharí va para atenderlo para ganarse su afecto. Mientras tanto, Yunsu decide separarse completamente de su padre, renunciando a su empresa puesto que no aceptaba la relación con el secretario. Seguidamente se asocia con este para crear su negocio propio. Más adelante, el abuelo resultó estar verdaderamente muy enfermo. Luego de unos exámenes, se comprobó que necesitaba una cirugía, pero como era de alto riesgo, lo mejor era hacerlo en Estados Unidos. Claramente, Cantemu estaba decidido a ir con su querido abuelo y acompañarlo un año en el extranjero. Le propone a su amada irse con él, pero ella se rehúsa, diciéndole que tal vez eso no le gustaría al abuelo. Además, deseaba continuar con su trabajo, desarrollándose profesionalmente. De esta manera, él decide irse con su querido abuelo, mientras que ella se queda con la promesa de esperarlo hasta su regreso. Pasan el año manteniendo su relación a distancia, estando siempre en contacto. El proyecto en el que estaba trabajando ella resulta ser un éxito, al igual que la operación del abuelo, quien aún continuaba en tratamiento. Por su parte, Yunsu y el secretario se comprometieron muy felices de estar juntos. Repentinamente, surge el rumor de que Cantemu estaba saliendo con una chica en Estados Unidos, cosa que la pone muy celosa, por lo que decide irse de viaje para verlo, y cuando está tomando el taxi para ir al aeropuerto, se sorprende al ver a su amado bajando del auto. Le reclama por dicho rumor. Enseguida, este le explica que es una noticia falsa. Se abrazan, muy contentos de volver a verse. Dan un paseo por un hermoso lugar donde él le comenta que el abuelo finalmente aceptó su relación. Luego le pide matrimonio con un lujoso anillo y ella acepta muy conmovida. Mirándose a los ojos, expresándose lo mucho que se aman, unen sus labios en un romántico beso, iniciando así un nuevo capítulo en sus vidas. Walking down the lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall,